texto sobre la historia del Atlas de Riesgos lo publiqué el 13 de septiembre. No estaba pensando en Reforma y otros medios, no estaba pensando en el temblor, por supuesto, sino en las inundaciones, porque son recurrentes las zonas de la ciudad que se inundan cuando las lluvias rebasan cierto nivel. Este, En ese sentido lo publiqué y me llamó muchísimo la atención la secrecía con la cual manejan ese atlas de riesgos que sí existe, el énfasis, el silencio hermético que mantiene no solo el jefe de gobierno, sino el titular de Protección Civil, es un tema que no se toca, y uno de quienes participaron en la elaboración, Enrique Fernández, vecino de San José Insurgentes, especialista en esos temas, ya fallecido, comentó que el motivo por el cual no daban a conocer ese documento es porque se desplomaría el mercado inmobiliario. Ignoro cuál sea el significado para las autoridades de el mercado inmobiliario, pero ciertamente, a la luz de su comportamiento, es evidente que les importan más las inmobiliarias que la seguridad de quienes vivimos en la capital. Esa esa afirmación probablemente sea exagerada, probablemente sea manejada por Mancera y algunos delegados como un golpeteo de los criticones de siempre, que jamás estamos satisfechos, pero eh, digan lo que digan o piensen lo que quieran, el hecho es que no nos están entregando la información que demuestre fehacientemente que anteponen el interés y la seguridad de los ciudadanos al de las inmobiliarias o al de sus propios negocios, porque eh, tal vez sea fruto de la indignación, pero manejo como hipótesis de trabajo lo siguiente. El dinero que obtienen de las inmobiliarias no solo les sirve para asegurar eh, su paso por esta existencia de una manera eh, ostentosa, sino que les permite seguir haciendo carrera política. Hay una imbricación de la destrucción del suelo y de los bosques de la Ciudad de México para financiar las carreras políticas de quienes se dicen y se presentan como de izquierda o como preocupados con la ciudadanía. Es francamente indignante y ofensivo el silencio, que entreguen toda la información. Por eso me pareció tan pertinente el comentario de Claudia Sheinbaum de decir que se hagan los peritajes en la escuela Rebsamen para saber en qué contribuyeron y que a partir de ahí se establezca quién autorizó esas construcciones tan pesadas que al parecer fueron determinantes en el hundimiento fulminante de esos pisos y la muerte de los niños y adultos que estaban en ese lugar. No podemos dejar que hechos como esto se queden como una simple tragedia atribuible a la naturaleza, de ninguna manera. Aquí no es la naturaleza, sino la corrupción, la opacidad y la codicia de las mobiliarias combinada con la corrupción de las autoridades. Que que entreguen el atlas de riesgos, que lo expliquen, que hagan todos los peritajes que hagan falta para que sepamos a quién asignar las responsabilidades y para abrir la posibilidad de que se haga justicia. Sin la menor duda, Sergio, pues como siempre, gracias por tu presencia aquí. Sabemos que tienes que correr un poco, pero desde luego estaremos en contacto como siempre. Seguimos esta mesa y este análisis con Lorenzo Meyer y Denise Dresser. Gracias, Sergio. Nos quedamos con el andamiaje, este texto que escribiste, quien lo dijera, el 13 de septiembre por el tema de los huracanes, este texto que compartiste precisamente ahora, revisando el todo, donde estás diciendo, se esconde el atlas de riesgos, se esconde el atlas de riesgos, impidiendo a los vecinos pues enfrentar estas inundaciones y otras calamidades. Y bueno, pues en eso que publicabas el 13 de septiembre, otras calamidades tendrías que haber dicho el sismo que viene. Claro que no lo sabías. No, no, vamos.
Desde luego que no. Ojalá le hubiera sabido pero vamos, no, eso no es posible, ¿no? No, bueno, Simplemente, es una broma en términos de que estás poniendo un tema importantísimo, hablando en este caso de los huracanes, de las inundaciones, de las afectaciones que se tienen, pues como el multicitado doctor Puente ha dicho, no son desastres naturales. Estamos hablando de una circunstancia que tiene que ser revisada, investigada y sancionada en su caso, en el momento en que tenga que hacerse, pero aquí lo más importante es por qué ha ocurrido una circunstancia de esta naturaleza con un sismo que ciertamente ha sido muy fuerte en el caso de la Ciudad de México y con lo que pasó el 7 de septiembre y todo lo demás. En eso estamos, Sergio. Gracias por estar aquí. Un abrazo y seguimos en contacto. un abrazo, Carmen. Hasta Gracias, luego, gracias, Lorenzo. Hasta gracias, luego, Denise. Sergio. Denise Lorenzo, bueno, retomando el hilo precisamente de a dónde nos llevan las cosas de esta circunstancia que tiene muchos rostros y muchas posibilidades de abordaje, déjeme ir con el asunto del colegio Repsamen, que bueno, entre otras cosas está cómo es que se construyó la ampliación. Aquí tenemos un colegio que nos da mucha materia para analizar, pero voy por la parte de la construcción. Un colegio donde perdieron la vida niños y niñas de una forma trágica. Una de las partes más terribles fue precisamente la que hoy se sabe, que es la caída de una escalera. Estos niños que estaban siguiendo los protocolos que la escuela tenía con mucha precisión, lo estaban haciendo bien, sin embargo, lo que no funcionó fue la escalera. Había una ampliación que agregó una escalera de cierto tipo y en donde los niños en el protocolo quedaron atrapados cuando la escalera cayó. A diferencia de la parte antigua del colegio, digámoslo así, que tenía escaleras de metal externas que los niños que bajaron por ahí lograron hacerlo con el protocolo establecido. En el caso de los otros niños que cumplieron cabalmente con sus maestras el protocolo correcto, lo que no funcionó fue la escalera. Y ahí está el drama mayor, porque ha habido una construcción de cultura de protección civil muy importante y en las escuelas acababan de hacer un simulacro, como lo hicieron millones de personas a las 11 de la mañana en la conmemoración del 19 de septiembre de 1985, pero aquí tenemos una tragedia tremenda que ha derivado también en otras cosas. Además de lo que aquí se ha dicho sobre la responsabilidad en ese tipo de construcciones, de lo cual coincido, ha sido muy puntual Claudia Sheinbaum en decir no derrumben, no tiren, aunque están rescatados los cuerpos de los niños fallecidos y salvados los que se salvaron, a pesar de que ya se cerró esa parte, todo indica, de las vidas que se rescataron en el proceso mismo y de los cuerpos que se han rescatado. Hay que ver qué pasó ahí y entonces el asunto de no demoler, sino hasta saber exactamente qué peritaje se requiere, pues es muy importante para identificar por qué ocurrió lo que ocurrió, por un lado. Por otro lado, Denise Lorenzo, tenemos este otro asunto que desde luego se desbordó, que fue, como le dijeron ya ustedes, que fue la atención mediática. Y aquí tenemos un territorio también de responsabilidad muy importante. La Marina, los responsables de este colegio que tomó la Marina bajo su mando, que literalmente tomó la Marina bajo su mando a través del almirante Vergara, bueno, hicieron a un lado a los brigadistas ciudadanos, a la gente que se volcó de una manera impresionante, tomó el control absoluto el almirante Vergara, no se movía una piedra sin la autorización del almirante Vergara. Hemos recibido pues quejas y reclamos de los padres de familia que no están queriendo salir mucho, que digamos, a decirlo públicamente, pero el reclamo era que no se estaba desarrollando el rescate de, sobre todo, el cuerpo de la maestra Gema, que estaba en una zona y que acabaron rescatando dos días después, porque había la indicación de que no se moviera nada, porque la atención absoluta estaba precisamente en la niña Frida Sofía, que ahora resulta no existió. Este fenómeno necesita ser revisado y les pido, Denise Lorenzo, que ampliemos el asunto, porque aquí tenemos un fenómeno donde hubo una o deliberada mentira o deliberada maquinación terrible para redireccionar la atención de millones de personas en la historia de una niña.
frente a este fenómeno de calles en donde la gente se volcó, en donde la sociedad mexicana, rebasando a la autoridad, como se ha dicho aquí, está, porque no podemos hablar en pasado, el asunto continúa, es un asunto continuado. Y esta decisión, o lo que haya sido, de centrar la atención de millones de personas en una historia de algo que no existió y que se pretende resolver con una disculpa de la Marina, de ese mismo almirante Vergara que tuvo bajo su control cada minuto de lo que ahí estaba pasando, pues me parece que no es suficiente simplemente decir no existió la niña, nos equivocamos y una disculpa. Y el fenómeno que también se da, insólito, de una televisora, la principal del país, que se fue de filo con una transmisión por horas solamente de ese tema, es también un fenómeno político, mediático, social de grandes alcances. Lorenzo, ¿cómo revisamos este tema, esta circunstancia pocas veces vista o nunca vista, de que la principal televisora del país, que fue de la mano de la Marina minuto a minuto con la historia de la niña, salga y diga, informamos así porque ellos nos dijeron? Es increíble, es insólito, Lorenzo. Bueno, aquí entra un tema que en lo personal me ha interesado, y es la combinación de las formas antiguas de la política con algo diferente que tiene elementos democratizadores. En el sistema anterior, cuando funcionaba el autoritarismo al 100%, el autoritarismo priista, había una clara conciencia en los políticos de más alto nivel o mediano nivel, que cualquier movilización, fuera ya por motivos inocentes, deportivos o motivos políticos, o este tema de los desastres no naturales que nos afectan de tarde en tarde, no se podía permitir porque es un ataque a los cimientos del sistema antiguo. Ahí solamente se moviliza cuando el gobierno quiere, bajo las indicaciones del gobierno y hasta donde el gobierno lo permite. Bueno, eso era, acordémonos del 68. La parte más difícil para el gobierno de Díaz Ordaz era que de repente se movilizaron miles de estudiantes y no podía controlar. Controlaba cuando se movilizaba la CTM, la CNC y cualquier otro organismo que ellos dominaban desde el principio. En este sismo, como en el del 85, pero ahora más, la sociedad ya se mueve por sí misma. Pero bueno, la Armada decidió, como tú dices, tomar bajo su responsabilidad directamente este caso de la escuela Rebsamen. Bueno, es una decisión que no sabemos quién la tomó, pero que muestra en cierta medida cómo prevalecen las formas antiguas. Yo, gobierno, yo, institución gubernamental, me quedo con esto, y que la sociedad, bueno, si ayuda, más bien dicho, mucho ayuda el que no estorba, que se vaya. Esa es una forma antigua, no es ya posible, y aquí lo vimos porque siguieron llegando y tuvieron que admitir rescatistas que no eran de la Armada ni del Ejército. Que puede haber una confusión en las señales. Yo creo también, Carmen, que hasta que no sepamos exactamente qué pasó, también podemos aceptar que alguien se equivocó, que alguien dijo que había una niña ahí que estaba viva. Y te lo voy a decir de una manera, bueno, pues que a mí me pasó. Cuando yo estaba en una academia militarizada, un mayor nos mandó a un grupo a transmitir una orden supuestamente en situaciones difíciles. Yo me equivoqué, oí una cosa que no era,
y la transmití al siguiente y se equivocó toda la cadena de información. Y ahí sí, fui yo, también me costó. ¿Qué te costó, Lorenzo? Se puede uno equivocar. Ahora, como tú ya lo has señalado, aquí fueron muchas horas y se decidió, a lo mejor nadie lo pensó en el origen, pero luego ya siguieron digamos, un instinto del antiguo sistema de focalizar la atención en esto y sacar a las propias instituciones nacionales, de ellas el ejército y la armada son las que tienen la mayor, pues en las encuestas de opinión salen como las menos dañadas de todas las instituciones públicas, con los diputados, el Congreso y la policía hasta el final, y esto es en el principio. Yo creo también que pudieron haber decidido, vamos a ponerle una parte muy positiva a nuestro historial y al gobierno. Pero probablemente en el origen sí hubo un error y luego ya se siguieron las inercias del antiguo sistema. Yo controlo aquí y no dejo que nadie, y menos de la sociedad civil, me venga a introducir otros elementos. Al final, esto salió pésimo. Fue una de las peores decisiones, porque ya quedó en el imaginario colectivo, en la información colectiva, que estas organizaciones no tienen capacidad de corrección. Debieron de haber, en algún momento y muy rápido, debieron de haberse dado cuenta de que ya no había la niña, que a lo mejor lo creyeron de buena fe, pero al pasado el tiempo ya no había nada, pero ya estaba montado el aparato. Entonces el problema que tuvieron es cómo desmontarlo, cómo hacerse hacia atrás lentamente, despacito, sin que se dieran cuenta. Que la Armada haya salido a disculparse sí es raro. Es muy raro porque normalmente ni el Ejército ni la Armada se disculpan. Esto le va a costar a alguien allá adentro, supongo yo, mucho. Dentro de todo, aunque no suficiente, es interesante que hayan dado la disculpa. En el antiguo sistema no se hubieran disculpado nunca, Lorenzo, aunque hubieran tenido conciencia de su error. Quiere decir que algo de la exigencia social les ha hecho cambiar sus formas de relacionarse con la sociedad en el país. Y con esto termino. En los primeros días después del temblor salió una reseña de una española que está como corresponsal aquí o pasaba por aquí, no sé bien. Habla que estaba en su departamento con unos trabajadores, viene el temblor, bueno, salen todos con un susto tremendo. Ella fuma y se va a un Oxxo y pide unos cigarros y le dicen, no se lo puedo dar porque ahorita con esta emergencia hay escape de gas y no puedo vendérselos, pero iba junto con unos militares que en son de broma le dicen al de la Oxxo, que le respondió, la ley es igual para todos, y le dice el militar, la ley somos nosotros, riéndose. Con eso termina el artículo de esta periodista. Hay algo de muy antiguo y algo muy nuevo porque no les vendieron los cigarros. Lorenzo Meyer, bueno, pues las dos cosas son importantísimas, sin duda. Lorenzo Meyer, déjame retomar el hilo de lo que estás planteando. Tú estás concediendo que la Marina se disculpó porque reaccionó ante un reclamo de la sociedad civil. Me temo que fue más bien una reacción directa al reclamo que le hizo la televisión,
que había dado una cobertura de horas, una cobertura impresionante, solamente centrada en la historia de Frida Sofía, ya aderezada de toda la información que la propia Marina estaba dando, porque una cosa es un error, que se puede entender perfectamente, y otra cosa es la construcción que se hizo de este personaje que nunca existió. Esta patraña monumental que corre a cargo de la propia Marina, o del responsable de la Marina, en ese caso el almirante Vergara, ya agregaba elementos de detalle de si la niña dijo tal, de si la niña fue hidratada, de si la niña movió la manita, de si la niña está en comunicación con otros niños, de si la niña dijo o no dijo. Eso ya no es un error, eso ya es una cosa sumamente grave y emboletó pues a todo mundo, porque era información oficial. Ese es el tema, ¿no? Aquí tenemos una información del señor que estaba a cargo de ese operativo del Colegio Rebsamen, que había atrapado la atención de todo el país e incluso de medios internacionales que terminaron sumamente enojados con México, bueno, no con México, con la situación. Nuestra revisión del tema nos mostraba que ahí estaba la prensa nacional, la prensa internacional, cadenas de televisión minuto a minuto. Imaginemos nada más lo que significaba que de pronto esta larga historia y larga espera por la niña se desmontó, quien lo dijera. Este programa que hemos hecho en internet, en vivo, resultó muy importante en esta historia, porque justo cuando en este programa nuestro colega Porfirio Patiño nos permite hablar, como lo hicimos primero con el traductor del alemán, de los brigadistas alemanes, Dorian Riva, que dijo: me acaba de decir un policía federal que la historia de Frida Sofía es mentira. Bueno, ahí sacudió, ese fue otro movimiento telúrico, pero de otro tipo, un sacudimiento telúrico mediático muy fuerte, el joven traductor alemán que dijo: es mentira, y lo acaba de decir este policía federal que está aquí, pues en uno de los lugares de resguardo de esto que domina el almirante Vergara. Luego vino el testimonio de la madre, Rosario, que decide hablar, porque no habían hablado los familiares, decide hablar y dice: esto es una batalla, dejen de hacer eso. Y luego viene, minutos después, el testimonio de Luz, la otra mamá, que con una claridad impresionante dice: esto hay que desmontarlo, esto no es verdad, esto no corresponde a lo que está realmente sucediendo. Ya tenemos el padrón, ya sabemos los niños que viven, ya sabemos los niños que fallecieron, ya tenemos todo eso. ¿Y qué es lo que hace que continúen hablando de esta niña Frida Sofía que no existe? Eso que ocurrió así, 1, 2, 3, en pocos minutos, lo que hizo fue que la Marina saliera a los siguientes minutos y dijera: nosotros no tenemos noticia de una tal Frida Sofía, en pocas palabras. ¿Y qué ocurrió? Lo insólito, que en la pantalla principal de la televisión mexicana salieron a reclamarle a la Marina por todo lo que se había dinamitado en ese momento. Se dinamitó una mentira infame, una mentira indigna, una mentira que le va a costar, bueno, tendría que costarle al almirante Vergara no sé qué, desde luego la destitución, pienso yo. Denise, no sé qué piensan. Denise. Yo creo que Carmen, Frida Sofía... Lorenzo, perdón, déjame que, si no te importa, por la reacción rápida, perdónme, Denise. Lorenzo, te escuchamos. Sí, un par de cosas nada más. De todas maneras se hubiera desmontado. Es decir, la Marina, salvo que sean idiotas absolutos, y yo creo que no lo son como el resto de los mexicanos, un poco más disciplinados, se dieron cuenta de que esto no podía seguir, se los reclamara o no Televisa. Por eso digo yo que el reclamo es de la sociedad civil, porque está este joven traductor de los alemanes, porque están las dos madres que dieron esas declaraciones. Ya ellas no son Televisa, ese joven no es Televisa, y quien lo está poniendo en la imagen a nosotros no es Televisa nada más, eres tú, son otros, que en el conjunto es lo que yo señalo, que los fue orillando. Supón que Televisa no le reclama, de todas maneras ya era imposible sostener la historia, salvo que hubieran metido un cadáver allí y sacado a una niña y decir: esta es
Uf, esta es la uf. persona de la que hemos estado hablando. No lo Lorenzo. podían hacer. Se les desmontó con esa serie de reclamos. Ahora, que Televisa se enoje, yo como no veo Televisa, no me enteré absolutamente de nada de Televisa, pero eh, el, eh, la historia misma se desmonta en la relación sociedad-marina, que viene luego Televisa, bueno, pues eso ya le da la puntilla. Pero si se echa para atrás la Armada, es porque ya estaba saliendo esto de que no existe. Y esa es la otra parte de la sociedad mexicana que no hubiera estado en circunstancias normales en el antiguo régimen. No les hubieran dejado decir nada. Y yo supongo que en aquel contexto no me extrañaría que hubieran puesto un cadáver. Ahora ya no lo podían hacer. No te extraño. Sí, sí, bueno, sí, ciertamente hemos tenido historias terroríficas respecto a sembrar evidencias, a resolver una situación de esa manera. Entonces, bueno, imagínate que hubiéramos llegado a ese punto, sería gravísimo. Denise, perdón la interrupción, ¿cómo ves las cosas de este asunto que yo digo tiene muchos componentes y vuelvo al punto de que al final de cuentas o bien se pretendía en el caso de la televisora buscar un mayor rating o peor aún, y ahí es en donde dejo también abierta la puerta, o peor aún, utilizar el brazo principal de la televisión para redireccionar la atención de la gente de manera masiva que estaba en otro mood, es decir, estábamos en el mood de la organización social, en el mood de la salida a las calles, en el mood de que la gente estaba colaborando, en el mood de que la gente estaba reclamando a sus autoridades, y esto de una u otra o de muchas maneras colocó la atención, redireccionó la atención hacia ese punto, esa historia, que ya no sabemos si iban a hacer un especial con Pedro Torres o no, pero ahí andaba con un chaleco de la Policía Federal. Denise, ¿qué dices? Frida Sofía era más que Frida Sofía, era una especie de vasija en la cual se fueron vaciando distintas necesidades por parte de la población, de los televidentes, de la ciudadanía anhelante. Frida Sofía era el símbolo de la esperanza de encontrar a alguien con vida. Por parte de Televisa era el imperativo, creo que tienes razón, de elevar el rating con la telenovela del terremoto. Y de parte del gobierno era el imperativo de diseminar una narrativa de eficacia, de heroísmo, de redención de fuerzas armadas que han sido muy criticadas en los últimos tiempos. Y ese fue pues el cóctel tóxico que llevó a la invención, a la mentira, pero fue una mentira que tenía razón de ser para quienes participaron en ella, lamentablemente. Y quisiera regresar rápidamente al caso de la escuela Rebsamen, porque creo que hay mucho que decir de ella que trasciende lo ocurrido ahí. Revela la indolencia de autoridades porque como surgió anoche en diversos puntos de información, ya se había denunciado, creo que desde el 2014, que había riesgos en la construcción y aún así el delegado no respondió. En segundo lugar, la corrupción vía documentos falsos e inspecciones que en realidad nunca se llevaron a cabo. Y ante este vacío, pues vimos el oportunismo de particulares que se aprovecharon para construir lo que quisieron, violando la normatividad. Pero la razón por la que subrayo esto es porque me recuerda mucho al caso de la guardería ABC. Así como descubrimos en ese caso la mala regulación de guarderías, ahora descubrimos la mala regulación de escuelas y sus instalaciones. En el caso de la guardería ABC, Juan Molinar había sido advertido de los riesgos en la guardería y aún así renovó los contratos de subrogación. Y estamos ante un caso similar, facsimilar.
de la codicia privada de la mano de la indolencia pública. Y años después, en el caso de la guardería ABC, como sabemos, la impunidad persiste. Ojalá que no sea el caso aquí, que se hagan los peritajes, que se haga la investigación, que haya indiciados y procesados e incluso encarcelados, porque si no vamos a seguir viendo la misma película una y otra vez. Y esto del boom inmobiliario no es nuevo, Carmen, no es solo de Mancera. Hay que recordar el caso en el que estuvimos tantos involucrados, la Torre de Pedregal 27, caso en el que denunciamos las múltiples irregularidades de permisos apócrifos, de investigaciones sobre impactos ambientales que nunca se hicieron, exfuncionarios del gobierno de la ciudad ahora trabajando para las constructoras, ayudándolas a aprovechar huecos en la ley o evadir la ley, y jefes de gobierno y autoridades delegacionales coludidas por la cantidad de dinero que hay de por medio. Sergio tiene razón, no es solo naturaleza, también es corrupción. Y México hoy está herido no solo por los sismos, también por los corruptos. Denise, sabemos que te tienes que ir también en este momento de la transmisión. Gracias por estar aquí, por tus comentarios, por tu reflexión. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que pues tu propia casa, tu propio edificio esté en las condiciones apropiadas para que vuelvas a él. Y te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por estar aquí, Denise. Gracias, buenos días. Y no quiero pintarme como la víctima aquí, porque yo eventualmente tendré un lugar a donde regresar a vivir. Pienso en los miles de personas que no tendrán esa suerte venturosa, y habrá que trabajar para que encuentren un hogar, el hogar que perdieron la semana pasada. Después de la pausa regresaremos con Lorenzo Meyer. Gracias, Denise, por estar aquí. Le propongo a Lorenzo el tema, otro de los grandes temas que tiene que ver con el dinero, ¿no? Además de revisar qué ocurrió, el dinero de los partidos, esta circunstancia que es, bueno, ya un duelo de a ver quién aporta más, pero hay que ver quién aporta cómo y qué realmente se puede hacer en un momento como este. El sismo, el drama, ha logrado lo que durante muchos años iniciativas ciudadanas no habían logrado, disminuir los recursos a los partidos políticos. Y bueno, pues este sismo está trayendo de la mano está trayendo de la mano la obligación, la necesidad, diría yo, la necesidad de la clase política de conectar con una sociedad que está desbordada y que está enojada con la clase política, que está disgustada por lo que se gastan, por cómo se lo gastan, por cómo no se rinden cuentas. Está enojada la sociedad mexicana, y esta respuesta de las dirigencias políticas y partidistas de este país es algo que desde luego, Lorenzo, te invito a reflexionar. Volvemos en un momento más. Sigue toda la información